unas que alcanzamos a mirarlas esta mañana y otras que estamos como, empezamos a leerlas un poquito más tarde, pero ya vi que pues sí, hicieron todo, pues muchos hicieron su tarea y avanzaron bastante. Y los que no habían hecho la tarea antes, pues entonces juntaron en una sola tarea todas las tareas, lo cual también está muy bien. Entonces, bueno, antes de arrancar y comenzar con la estructura, sí, pues comenzar como con el ejercicio estructural, ahora sí, estructural, perdón, nuestra historia. Vamos a hablar un poquitico, quiero pasar así como muy rápidamente, contándoles, un segundo, voy a, ahora sí, contándoles así muy rápidamente. Un momentico, voy a compartir, compartir pantalla. Ahí ya estoy compartiendo, ¿cierto? Sí. Sí. Listo. ¿Y ahí están viendo todos? Sí. Ah, listo. Vale, entonces, bueno, ya nosotros hablamos igual del guión abierto, del guión cerrado. Ayer ustedes estuvieron hablando con ACN, pues como todas las posibilidades de hacer un guión abierto y la idea pues es que quede escrito un guión abierto, pues porque queremos igual también encontrarnos con el factor sorpresa, ¿no? Básicamente. Entonces, las partes de un guión, digamos un guión convencional, ¿sí? Son las secuencias y las escenas, básicamente, ¿sí? Entonces, como para explicarles un poquito de qué trata cada una de esas partes. Entonces, la secuencia son una serie de planos o escenas, ¿sí? Que construyen una unidad dramática. ¿Eso qué significa? Que las unidades dramáticas pueden pasar de un lugar a otro. O sea, puede ser que esa secuencia trate de lo mismo, dramáticamente hablando, comience en una habitación y termine afuera de un apartamento, ¿sí? O sea, haga todo un recorrido y termine en la montaña. Entonces, ahí está, digamos, enmarcado dramáticamente, ¿sí? Esas son las secuencias, ¿sí? Las escenas, por el contrario, sí están marcadas por locaciones. En un guión de ficción se utiliza muchísimo más escribir más secuenciado y más por escena, sobre todo por escena. En un guión de documental, pues los guiones de documental cambian un poquito. Hay veces solamente se hacen secuencias temáticas y se desarrollan o se describe cada una de las secuencias y lo que va a pasar en cada una de las partes, ¿sí? Otras veces se hacen estructuras y no se hacen necesariamente guiones, sino que se hacen una estructura con un inicio, un nudo y un desenlace, ¿sí? Y eso funciona como guión como tal. Pero pues es importante que lo sepamos porque yo creo que la manera como nosotros vamos a trabajar aquí es que se va a hacer por secuencias y por escenas, ¿sí? Perdón, por secuencias, por secuencias. Y cada una de las secuencias va a ser cada una de sus historias, porque temáticamente va a estar amarrado, o sea, va a ser cada historia tiene una secuencia que es el desarrollo de la historia y luego una se va amarrando con la otra, ¿no? Pensando como en esa estructura coral que nosotros estamos proponiendo para la película. ¿Listo? Los planos, pues es básicamente cómo y en dónde se pone la cámara, ¿sí? Esto se va a desarrollar más o lo va a desarrollar más la persona que haga como el taller de fotografía o quien haga, digamos, a, algún taller como de tratamiento visual. Entonces, pues es desde donde se cuenta la historia y desde donde se pone la cámara. ¿Cuáles son los planos que nosotros queremos hacer para contar esa historia? ¿Sí? Y las tomas es el número de veces que se repite el plan. ¿Sí? Que esto en ficción funciona mucho más que en documental, porque en documental se trata de no repetir, pero también repetimos, ¿no? Muchas veces tenemos que volverlo a hacer, nos perdimos una cosa, nos toca decirle a algún personaje, decirle que por favor, no sé, pues no, normalmente nunca lo hacemos, pero hay veces toca decirles como que repitan alguna acción que nosotros nos perdimos. Pero pues por eso también es la observación que nosotros hacemos. ¿Listo? Entonces digamos que eso como a grosso modo, bueno, los planos y las tomas no hacen parte del guión, la escena y la secuencia sí. Sí, pero es que es como importante igual saberlo porque la secuencia reúne la unidad dramática y la escena es lo que corta las locaciones. ¿Sí? Entonces así se dividen, digamos, las estructuras del guión. ¿Sí? Y así las vamos a describir.
Ahora, nosotros hicimos, o sea, como estuvimos viendo las historias y las tareas de ustedes, entonces encontramos pues que cada historia tenía un montón de elementos, ¿no? Entonces los elementos son, bueno, el tema, el enfoque y o motivación, o sea, hacia dónde va, que es la misma idea, los personajes, las locaciones. Hasta ayer eran, digamos, esos 4 elementos los que componían las historias, ¿sí? Y para eso nosotros nos vimos en la necesidad de hacer un desglose. Yo no sé si ustedes saben qué es un desglose, o, perdón, si ustedes saben qué es un desglose o alguna vez han escuchado hablar de un desglose. ¿Alguien ha escuchado? ¿Alguno de los conectados ha escuchado hablar de qué es un desglose o qué se imaginan que puede ser eso? ¿No? Gelber, tú, César. ¿Mm? Repites la pregunta, por favor, que no escuché bien. Ah, no escucharon, perdón. A ver, nosotros cuando estuvimos leyendo las historias esta mañana, como la sinopsis que ustedes mandaron y la tarea que ustedes enviaron, nos vimos en la necesidad de hacer un desglose. Entonces mi pregunta es si ustedes alguna vez han escuchado esa palabra en sus clases anteriores o en, no sé, en otros talleres, o si conocen esa palabra y de qué se trata. Es como hacer un estudio más profundo. Es como hacer un estudio más profundo. Sí, sí, es un poquito de eso. Es como, más o menos como hacer un análisis de los textos. ¿Sí? ¿Alguien más de pronto? ¿O se le ocurre que hacia dónde pueda ir esa palabra? Es comenzar a dividir, es casi como comenzar a dividir el texto o el guión para saber pues, cuántas locaciones hay, si cuántos tipos de plano, comenzar también a definir el personaje, cuántas veces, o sea, como toda esa cuestión técnica, eso es el desglose. Ok, exactamente como tú lo has dicho, qué pena, pero no tengo ni idea quién me habló. ¿Quién habló, perdona? Gelber. No, no, no fue Gelber, claramente. Bueno, así como tú lo acabas de decir, efectivamente eso es un desglose. Entonces, por eso nos vimos como en la necesidad también de hablar un poquito de qué se trataba el desglose. O sea, dijimos, bueno, para llegar obviamente, o sea, para hablar del guión y de la escritura, también tenemos que pasar en algún momento por un desglose, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar, tenemos como que analizar y detallar todo lo que se necesita para producir una secuencia, ¿sí? Hay varias clases, o sea, una secuencia y las escenas y pues y el guión como tal, o sea, nos toca dividir, digamos, el desglose nos hace dividir y pensar también en términos productivos, o sea, tenemos que pensar en todas las necesidades del rodaje, ¿no? Entonces, los desgloses se hacen en diferentes etapas del rodaje también, y también hay varias clases de desgloses. Entonces hay un desglose, digamos, de producción general, donde justamente, pues, lo que tú decías, lo que tú decías. Entonces uno dice cuántas locaciones hay, los personajes que hay, cuáles son personajes principales, cuáles son secundarios, qué momentos tenemos. Estos momentos son básicamente pues para ubicarlos en unas locaciones. Eh, bueno, y se hacen como desde las diferentes áreas, se hacen pues los desgloses. Entonces, por ejemplo, en producción, pues normalmente de los desgloses salen los planes de grabación o los planes de rodaje. El de dirección es más como de locaciones y descripción de los momentos y descripción de los personajes, más o menos, digamos como a grosso modo. Hay un desglose de arte, que eso tiene que ver mucho más, por ejemplo, con el área de ficción, que en donde se desglosa cómo se van a vestir, qué elementos tienen, cuál es el maquillaje que tienen, la descripción de los elementos que van a narrar y van a contar los personajes y los espacios.
y las locaciones, básicamente. Pero bueno, esto sí es como más de ficción, sino que es importante como entender que en todas las áreas siempre se hacen desgloses. El de fotografía pues se hacen de planos, iluminación, posición de las luces, bueno, no sé qué más. Sonidos, pues los sonidos más importantes que toca recalcar para que entonces los sonidistas cuando vayan a hacer pues este registro de las secuencias pues para la película sepan cuáles son los sonidos que realmente son más importantes y tenerlos presentes, o sea, además del sonido directo que se está generando, los otros sonidos que se van a hacer, que se van a necesitar para la película, ¿sí? Entonces, digamos que en todas las áreas se hacen unos pequeños desgloses. Nosotros, o sea, digo, esa mañana nos sentamos a Zenet y yo, y nos pusimos a pensar en las historias que ustedes tenían. Yo sé que muchas empezaron a llegar en el transcurso del día y ahorita las voy a poner como en nuestro desglose. Pero nosotros, pues, a partir de las historias de ustedes, o sea, de las tareas, nosotros nos vimos en la necesidad de empezar a pensar, ¿no? Entonces, listo, estos chicos entonces están ubicando esta historia con este tema, con esta idea, con este enfoque, con estos personajes y con estos lugares, ¿no? Entonces, los pusimos como en un pequeño cuadrito, ¿sí? Y los ubicamos. Y nos dimos cuenta que nos ayudaba mucho pues a entender también la historia que ustedes tienen en la cabeza. Eso más adelante lo van a necesitar para, digamos, para la producción, ¿sí? Cuando ustedes ya se vayan a ir a grabar. Pero en este momento a nosotros nos sirve también mucho para aclarar incluso nuestras ideas y para saber ustedes qué es lo que tienen y qué es lo que no tienen. También porque estamos hablando como que en esta historia coral que nosotros vamos a hacer, vamos a clasificar también. Entonces, como cada una de las historias será una pequeña secuencia, ¿sí? De la historia coral, entonces es como si estuviéramos haciendo un desglose de un guión que todavía no existe, pero que se está armando con sus historias, ¿sí? Entonces, por eso nos vimos en la necesidad, pues, de contar que, pues, como dijimos, no, tenemos que hablar de desglose, así sea pasar rápido, pero decirles a los chicos que esto sí es importante, que los desgloses también ayudan como a aclarar qué es lo que necesitamos y qué tanto sabemos, qué tanto conocemos y qué vamos a necesitar más adelante, ¿sí? Entonces, eso lo hicimos y con eso es que nosotros ahora, con ese desglose, nosotros más adelante vamos a trabajar las historias. Entonces, dentro de la escritura también, de los proyectos, se hace pues el tratamiento, ¿no? Entonces, el tratamiento estético o el tratamiento, pues hay como dos tratamientos, estético y narrativo, ¿sí? Entonces, el narrativo, pues digamos que es más como está contada la historia, o sea, como el inicio y el desenlace, o sea, como los elementos que ahora sí como todos los agentes narrativos que hacen parte de esa película que nosotros queremos contar, ¿sí? O de esa historia que nosotros queremos contar. Y hay un tratamiento que es más visual o más estético, que son como los acuerdos estéticos de cómo vamos a hacer nuestra película. Entonces, pensando justamente en esta historia coral que nosotros queremos hacer, ¿sí? Que nosotros queremos desarrollar, pensamos que era importante hablar de unos acuerdos, ¿sí? De unos acuerdos entre todos nosotros, o sea, entre todos ustedes tienen que pensar, listo, nosotros entonces vamos a contar una historia que entonces es la historia de Caisol al lado de la historia de Yelber, pero entonces cómo va a funcionar esto y cómo vamos a hacer que esas dos historias se puedan unir y narrativamente puedan funcionar. No estamos diciendo que eso va a pasar, que esas dos historias van a quedar juntas, solamente es un ejemplo, ¿no? Entonces pensamos como qué elementos nos pueden ayudar, digamos, como a adornar esa historia, que no es un adorno realmente, sino a narrar, son todos los elementos que nos van a ayudar a tejer esas historias, ¿sí? Entonces hablábamos un poco como cómo, con los agentes narrativos, que ustedes ayer igual vieron un poquito con la CENET, ¿no? Entonces, con todos los elementos que nosotros vamos a construir esa historia que tienen que ver más como con el tema estético y el tema de estilo, ¿sí? Entonces, esta historia coral probablemente necesite de unos silencios cuando una historia se acabe.
va a recurrir a algunas entrevistas, va a ser un proceso de observación de personajes, unos seguimientos en directo. Quizás hay una voz de un narrador externo que una toda la pieza, pues no sabemos, o sea, estamos en ese momento pues apenas como entendiendo qué es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, quizás necesitamos de un narrador externo para poder juntar todo ese coral con una voz externa que nos ayude a unirlo todo, todas las pequeñas piezas. O quizás una voz de uno de nosotros también, que sea como una voz de autor también, ¿no? Perdón, ¿para qué pasa eso? Pues justamente para definir esa coralidad, porque nosotros sentimos que esa pieza o esa película que nosotros queremos hacer, pues tiene un inicio, tiene un desarrollo, como todas las películas, tiene un desenlace, y va a cambiar todo el tiempo de personajes, de espacios, vamos a empezar a desarrollar un personaje y luego vamos a terminar desarrollando la misma idea con otro personaje. Es probable que eso no suceda, ¿no? Desde que la motivación, digamos, de un personaje, es probable que terminemos desarrollándola con otro. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a juntar para que eso tenga como coherencia, ¿no? En esa pieza coral. Entonces, es como una tarea que tenemos que hacer, pues que no es tarea, digamos, tarea, sino tenemos que ir pensando en cómo vamos a juntar esa pieza, ¿sí? Cómo vamos a hacer para que una pieza se junte con la otra. Ahora, para ir a eso tenemos que primero ir a las piezas individuales, pero pues igual era importante como pasar por esto para ir pensando como en los elementos comunes, en el estilo que nosotros necesitamos desarrollar para generar esa unidad en esa coralidad, ¿sí? Porque finalmente vamos a pasar una sola película con cada una de sus películas. ¿Listo? Hasta ahora hay preguntas, dudas, de pronto todos escucharon o no escucharon, o se les fue la conexión, o todo bien. Sí, yo escuché Yo no- todo bien. ¿Sí? ¿Es claro o hay dudas o Pues digamos, pues yo tengo lo... una duda. quién me va a ¿Cómo? hablar? Sí, es que ya va, que está Lady hablando ahí. Les puedo pedir un favor cuando me Dale, hablen, es que hay veces que yo no sé quién me habla, sobre todo porque estoy compartiendo pantalla y todavía no logro identificar los tonos de sus voces. Entonces, me digan el nombre. Luis Bailey estaba hablando. Luz Beatty, Sí, sí. Es que tú cuéntame. preguntabas si habíamos escuchado todo y que si se lograba entender. Ujú. Y pues digamos que, bueno, hasta el momento pues sí entiendo como lo que se quiere empezar a trabajar, que es para el tema de unir todas las historias. Sí, Y pues entiendo también que en el proceso de la clase también iremos viendo cómo sería eso, ¿sí? Porque sí es como complejo también pensarse el tema de empezar a unir todas las historias y que sea pues pensado en una voz en off, no sé, no. si se puede, como una... sí, sí, sí. Sí, yo entendí que estabas dando como un ejemplo de Ujú, lo que podría ser, ajá, sí. ujú. No necesariamente tiene que ser una voz en off. Yo estaba pensando también como en borrador, o sea, como qué elementos quizás puedan ayudarnos a que tengan unidad. Quizás puede ser una voz en off, quizás no. Quizás simplemente se van a ir juntando las historias una tras otra, o quizás las tenemos que partir también, ¿no? Pero eso lo vamos a ver. Pues lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando también. Entonces ya nosotros hemos avanzado, ya tenemos una idea, ya tenemos un tema, ya tenemos un enfoque, ya tenemos unos personajes, ya tenemos una descripción de esos personajes, ya sabemos qué hacemos y qué queremos hacer también con ellos como personajes de nuestras historias. Ya sabemos en dónde los queremos grabar, cuáles son los lugares donde queremos grabarlos hasta aquí, ¿sí?
También sabemos cuál es la historia, ¿no? Porque esa fue la tarea. O sea, la historia era, bueno, listo, ahora sí volvamos a esto un cuento. Ahora sí ya tenemos nuestros propios cuentos y el cuento que tiene un inicio, un nudo y un desenlace, ¿cierto? Con esos cuentos ya veremos cómo vamos a ir, digamos, como poniendo uno tras otro, ¿sí? Si es que van a funcionar así, eso también es como una prueba que nosotros vamos a hacer. De pronto no, de pronto nuestros minutos se van a cortar y de pronto se van a pegar un pedacito de uno y luego el otro y luego el otro y luego entonces vamos a poner uno más adelante. Eso lo vamos a ver a partir de otro ejercicio que vamos a hacer, pero ese todavía no lo vamos a hacer. Pero entonces es como ir pensando cómo le vamos a dar unidad a todas las historias que conocemos de todos, cómo esto se va a volver una sola pieza audiovisual, una sola película, ¿sí? Que vamos a hacer entre todos, ¿sí? Que van a hacer ustedes. Que son En temas ejemplos. de tiempo, hola André, con Marvel, en Hola, temas de hola tiempo, Marvel. pues yo creo que es importante establecer, pues si hay un tiempo límite, si bien pues cada uno puede aportar de 1 minuto, pero yo creo que hay historias que pues se pueden contar en un mayor tiempo y pues que quede algo bien consolidado, ¿no? Sí, de acuerdo. Ustedes también lo van a ir viendo. Nosotros pensamos en 1 minuto porque también pensamos que eran más o menos 20 historias, ¿no? Ahora estamos viendo que son quizás un poco menos, pero bueno, esto se va a ir alimentando, pues, o sea, nosotros vamos a dejar hecha una escaleta, pero pues esto se va también, o sea, la idea es que esa misma historia se vaya alimentando y se vaya desarrollando conforme va avanzando también el taller, porque entre más va avanzando, ustedes también van adquiriendo más herramientas para sus narraciones, para sus películas. Entonces se van a empezar a dar cuenta que quizás va a haber una que necesite ser más larga y no pasa nada. Si todos están de acuerdo, es una pieza colectiva, pues no pasa nada. ¿Mm? Es también la necesidad de la pieza grande, ¿no? Que de pronto necesita más de una pieza que de otra, ¿sí? Para empezarse a narrar. Señora. Y antes de rodaje todavía nos queda un taller, que es el taller de foto y sonido, donde nosotros vamos a estructurar estéticamente esto que estamos construyendo narrativamente. Ah, vale. Eso es súper importante, es este tratamiento, este último tratamiento que yo les acabo de decir como en una frase, eso pues se va a consolidar mucho más en el taller de fotografía, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir? ¿Cómo lo queremos decir? ¿Dónde vamos a poner la cámara? ¿Por qué la vamos a poner en ese lugar? Bueno, eso ya lo van a desarrollar más. Y también estos agentes narrativos o estos elementos que van a generar esa unidad de la pieza, se pueden ir desarrollando también, yo creo que en esos talleres, pues eso ya lo van a ir consolidando más con la persona, con el facilitador o facilitadora que vaya a dar el taller. Pero debido a que es una pieza coral, pues entonces ahí se van desarrollando más esos elementos. Lo que está bien es pensar en ellos, ¿no? Porque van a ser nuestros conductores, van a ser nuestras transiciones entre una y la otra, ¿no? Y eso puede ser silencios, puede ser un solo plano de la luna, puede ser, sí, todos son elementos que nos van a ayudar a dar también aire, espacio y unidad. Listo, chicos. ¿Preguntas hasta ahora? ¿O dudas? ¿O también aportes? Como el de Marvel, que estuvo muy bien. Que claro, es importante que no tiene que ser en un solo minuto, es lógico. Sí, también Listo. eso va a depender mucho del contenido de cada historia. Hay historias que van a requerir 2 minutos, hay historias. Además, entendiendo que no todos, no tenemos las 20 historias. ¿Cuántas historias tenemos hasta ahora, André? Pues mira, según nuestro desglose, que ya lo voy a abrir, teníamos 12 esta mañana, pero es que me llegaron más. Voy a mirar. 12. A ver, está. Que eso ya está. Entonces, creo que 13
César. Brady ya. Ronald, si no, 13, 14. 15 historias, supongo. Creo que sí, Gelbert ya había pasado. Sí, tengo 14. Ah, y Luz Beatty, 15. 15, sí. 15, sí, señorita. Vale. Ok, 16. Bueno, Listo. estamos. Sí, está súper bien, ¿no? Está súper. O sea, no, está súper bien. Y pues no tenemos que dejarlas de un minuto. O sea, esto es un tiempo que nosotros lo pensamos porque pensamos que pues para que tenga coherencia, para que todos tengan el mismo tiempo, la misma oportunidad, digamos, pero es cierto que muchas historias probablemente o sean más cortas o sean más largas y no importa. O sea, eso es un acuerdo que lo van a hacer ustedes como colectivo, ¿no? También, o sea, como, ok, listo, entonces más bien va más de esta porque esta también se está hablando mucho. O este personaje es muy parecido al otro personaje, entonces probablemente no sea necesario desarrollar dos personajes que se parecen tanto. Y también eso se define en la edición, porque nosotros al momento de rodar podemos decir mi historia va a durar 2 minutos. Y resulta que en montaje, con también 50 segundos es suficiente, o el que rodó para 1 minuto, resulta que su película en edición requiere más tiempo y son 2 minutos. O sea, eso también, la escritura de la propuesta también termina en el montaje. Sí. Entonces, ahorita, o sea, pensemos en historias cortas que podamos ir construyendo, pero que ese proceso, que no nos limitemos por el tiempo, es la invitación que... Exactamente. Una pregunta. A ver, dime o dinos. ¿Qué posibilidad hay que desde ahora fusionemos historias que sean parecidas? Por ejemplo, en mi caso con Ediana, que realmente tenemos una historia muy parecida, que lo que hay de diferencia son algunos elementos. Entonces, ¿qué posibilidad hay que desde ahora comencemos a trabajar en una sola historia ambas y que pues unamos esos dos elementos que de pronto hay de diferencia y pues hacer una sola, porque igual no tiene como sentido que ella haga una historia aparte y yo una parte cuando es lo mismo, es el mismo tema. Es el mismo tema, pero también son dos personajes diferentes y también son dos motivaciones diferentes para hacer la historia también, ¿no? Entonces eso también lo hace diferente. Porque yo creo que sí... Bueno, realmente, perdón, realmente lo del personaje, cuando hice la descripción del personaje, lo hice más como por realmente entregar la tarea, porque yo había dejado abierto el personaje, porque pues puede ser tanto hombre como mujer, en eso no hay como mucha énfasis en eso del personaje. De pronto sí en el otro aspecto, pero el tema de la motivación, sí, pero por eso, o sea, mirar la forma de que tanto ella como yo podamos encontrar un vínculo entre ambas historias, porque a fin de cuentas es el mismo tema, o sea, ambas estamos hablando de la vejez, de pues todas las problemáticas que están teniendo actualmente y bueno, todo eso. Entonces... Eso está muy chévere y eso yo creo que es algo a lo que nosotros vamos a llegar. O sea, vamos a llegar es en la medida en que vamos a coger todas las historias y vamos a ver que hay unos temas en común. Entonces, eso es algo a lo que se quiere llegar justamente para eso, para repensar, listo. Entonces, de pronto es que de pronto no tenemos que hacer dos historias, de pronto solamente tenemos que hacer una y bueno, y miramos a ver entonces qué personaje es mucho más acorde a nuestra motivación. A mí me parecía muy bonito también como la idea de hacer una por cada uno, porque cada uno tiene una motivación diferente para hacerlo. O sea, cada uno tiene como una pulsación diferente para poder hacer la historia. Y eso hace que cada historia sea diferente. Pero sin embargo, sí hay temas en común y hay temas que se reúnen. Y eso es uno de los ejercicios que vamos a hacer. Y que pues que yo al final, pues un poco más adelante quisiera como proponer también, como listo. Entonces vamos a dividir esto ¿cómo? Ahora, ¿cómo vamos a hilar esto? Sí, pero primero... Yo creo que deberíamos escuchar como las historias de todos
las historias que tenemos, o sea, de la tarea que tenemos para hoy, o sea, la sinopsis de cada uno y ver qué le puede faltar a esa sinopsis, qué no le falta, qué creen que debe tener, sí, o sea, cómo nos parece, digamos, en general, ¿sí? Y cuáles son los elementos diferenciadores entre uno y la otra, ¿sí? Entonces, el ejercicio, pero no, un momento. Antes de terminar, antes de comenzar la tarea, yo quería contarles una cosita que nosotros llamamos pitch, que no sé si ustedes alguna vez saben qué es un pitch. ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? Sí. ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién me dices? Génesis. Ah, hola, Génesis, ¿cómo estás? ¿Alguna vez lo has escuchado? ¿Alguna vez has hecho uno? Sí. Ah, vale. Ok. Entonces, bueno, cuéntanos qué es un pitch. Antes que... Ay, no, qué miedo, esto es un pitch. Básicamente es la presentación del proyecto donde se debe sustentar la idea, el presupuesto y por qué esas personas deberían creer en ese proyecto y invertir en él o ganarte la convocatoria o bueno, lo que sea. Ok, sí. ¿Alguien más ha tenido que hacer un pitch? ¿Os conoce qué es? Yo. Yo. Pues de hecho hoy estuve haciendo un pitch, un tanto raro, por el tema de Sí. que pues, pitch virtual no es lo mismo que pitch presencial. Entonces yo creo que los nervios son los mismos de siempre, eso no se pierde, pero es sustentar lo que dice la compañera Génesis, sustentar a que la gente crea en tu proyecto y le vea lo bonito o el alma del por qué esa historia merece ser contada. Ok. Financiada, por supuesto. Claro, sí. Bueno, un pitch es básicamente, pues, o sea, se usa para muchas cosas. Normalmente sí se usa pues, para vender la historia y decir que nuestra historia está muy bien y que por favor pongan dinero para que nosotros lo podamos hacer, ¿cierto? Pero digamos que en este caso nosotros vamos a hacer unos pequeños pitch, vamos a jugar un poquito como con nuestras historias, contándolas aquí pues virtualmente, ¿sí? Pero bueno, un pitch, ¿qué es? Es una representación verbal de las películas o de los proyectos que ustedes tienen, donde incluyen elementos como la motivación, ¿sí? Que es el enfoque, los elementos diferenciadores entre una historia y la otra, o sea, por qué es importante hacer esa película, qué es lo que hace que esa película sea importante hacerla, verla y también transmitirla para otros. Y porque es única y es importante. Bueno, ya hablamos que por qué la hace única, ¿sí? Que la hace diferente a todas las demás películas que hablen sobre el mismo tema, ¿sí? En el pitch, ¿qué se cuenta? Bueno, además del presupuesto, que tienen toda la razón, de cuánto cuesta y pues hay que venderla. También se cuenta, pues se habla de los personajes, si tienen bastante trascendencia y si son importantes, digamos, dentro de la historia. Normalmente, pues los personajes son el alma de las películas, entonces hablamos de los personajes, hablamos de los lugares, si se cuenta ya sea un lugar o si es relevante ese lugar, ¿sí? Hablamos también del presupuesto y sobre todo, pues como sobre todo es la motivación de la película. Y en el pitch, pues contamos las cosas más importantes que nosotros creemos debemos decir sobre ese proyecto, básicamente. Entonces, ahorita, antes de entrar, digamos, antes de entrar, digamos, en el ejercicio, antes de hacer este ejercicio que es como esa clasificación temática de las historias, vamos a escuchar todas las historias, ¿listo? Vamos a escuchar las historias a partir de la tarea que tenían para hoy, que era pues contar el cuento, ¿listo? Entonces, todos vamos a escucharla, nadie piense que es un pitch aquí para decir, o sea, para ponernos nerviosos, no, es escuchar, pero pues digamos vamos a jugar un poquito al pitch para que no nos extendamos muchísimo, sino que lo hagamos en 2, 3 minutos, ¿sí? Hagamos esa descripción de nuestra historia y
los demás, o sea, tanto yo como Leiki, como todos los demás, vamos a ser los jurados o vamos a escuchar y vamos a preguntarle también a la persona que va a contar su historia cosas sobre la película, ¿sí? Sobre el proyecto, ¿listo? Preguntas que de pronto nos puedan ayudar también a desarrollar más esa historia, ¿listo? Entonces, vamos a hacerlo. Y de esa manera podemos conocerlas, escucharlas. Ahora sí ya tenemos una historia por fin, ¿no? Ya no solamente son personajes, no solamente son locaciones, no, ahora sí ya tenemos por fin la historia. Entonces, de los que enviaron la tarea, que fueron casi todos, vamos a empezar por... Espérate, porque hay unos que... voy a necesitar 2 minutos. Porque hay unas tareas que no las alcancé a pasar. Bueno, vamos con Yelber. Vamos con Yelber que mandó una nueva sinopsis, mandó una sinopsis y teníamos nosotros ya en nuestro desglose pues varios temas ya más desarrollados, o sea, varias ideas. Entonces, Yelber. ¿Yelber? A Yelber siempre le toca de primero. Bueno, entonces Yelber no. Hola, hola, la escucho. Yelber, ¿me escuchas? Hola, ¿Puedes? Sí. Ay, sería bueno que pusieras la cámara, pero es que me da miedo que se te vaya a caer. No, yo creo que no. ¿Yelber? Yelber, Victoria. Cuéntame. Hola, Yelber, ¿escuchaste ¿escuchaste lo que yo dije hace un ratito? Que vamos a hacer entonces como, vamos a describir nuestras historias como jugando un poquito como al pitch. 2 o 3 minutos tú nos vas a contar tu historia, de qué trata. Que le presente por medio de un pitch la historia. Exactamente. Aló. Aló. Hola, ¿me escuchas? Sí, perfecto. ¿Todos escuchamos? Sí, ¿cierto? Sí, todos escuchamos. Listo. Dale. Ay, pero ya está la cabrita. ¿Qué? No entiendo. A ver, no, te voy a poner en el chat. Pero no, a ver, la idea es presentar tu sinopsis, o sea, nos vas a contar tu historia, de qué va esta historia, ¿no? Inicio, nudo y desenlace. ¿Listo? Nos vas a contar. En cortito, en 3 minutos nos vas a decir eso. Hola, ¿yo puedo decir algo? Sí, sí, claro. ¿Quién Habla habla? Grace. Hola, ¿Por qué Gracie. mejor no pasa una persona que sepa bien qué es el pitch y nos haga como una demostración a nosotros que no sabemos qué es el pitch y ya después nosotros seguimos el ritmo? Sería mejor así, ¿no? Ah, bueno, vale. O sea, alguien, no, pero la idea es que no, aquí, este no es un taller de pitch. O sea, la idea es que es bonito poder hacerlo también para que pues tengamos el ejercicio, pero la idea es describir nuestro cuento, ¿sí? Describirlo con los elementos narrativos que nos ayuden a contar esa historia, básicamente, donde contemos un inicio, un nudo y un desenlace. Estamos jugando un poquito al pitch para que no nos extendamos muchísimo, y donde todos podamos entender esa idea. O sea, la idea es que se transmita muy bien esa pequeña historia en este pequeño pitch que vamos a hacer. Pero vale, tienes toda la razón. Entonces vamos a ir entonces, si Yelber, con Yelber siempre tenemos unos problemitas de comunicación. Sí, me escuchan bien. Yo los escucho bien. Ah, vale. Yelber, ¿tú quieres hacer un ejemplo de pitch con tu historia? ¿Sabes qué es el pitch? O mejor, claro. Sí, vender la idea. Ok, sí, bueno, contar la historia un poco, sí, como con algunos elementos. Sí.
en este momento vamos a hacerlo vamos a hacer un pitch porque nosotros vamos a escuchar las historias, ¿sí? De cada uno. Y este pitch, entonces nos vamos a imaginar que es para conseguir el dinero para poder escribir nuestras historias. ¿Listo? Entonces, listo, queremos saber de qué trata la historia. ¿Listo? Listo. Empiezo. Empieza, sí. Bueno. Ok, me escuchan bien, ¿cierto? Sí, te escuchamos. Pues espero que todos estén escuchando, pero sí. Hola. Hola. Ok. Listo. Bueno, y bueno, mi pitch. Bueno, una mujer guayú, una mujer indígena guayú de la comunidad en la que está ubicada en las sabanas de Manaure, busca la forma de cómo sobrevivir a esta pandemia, ya que es una mujer muy trabajadora, luchadora por sus hijos. Pues, ay no. Bueno, es una mujer muy luchadora, muy trabajadora, que con la crisis que se está presentando hoy en día, busca sobrevivir de tal forma que no pueda salir a la ciudad, vender sus artesanías. Pero de esta forma, la mujer acude a uno de sus usos y costumbres, que es a lo del trueque, intercambio, que si le dan, que ella puede llevar agua o leña por medio de alimentos a sus vecinos, y de esta forma poder conseguir alimentos. Ok. ¿Me escucharon? No, te escuchamos, te escuchamos. Listo, Yelber. Entonces, a ver, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿Pero qué? ¿Ah? ¿Perdona? Tenemos una pregunta. Apaga un momentico el micrófono y escucha para que puedas responder. Ay, eso, gracias, Leki. Listo, Yelber, yo tengo una pregunta. A ver, ¿tú cómo vas a abordar esa historia? O sea, ¿cómo la vas a hacer? ¿Qué agentes narrativos tienes pensado para hacer esa historia? Hola, ¿me escuchas? Yelber. Ay, Dios. ¿Yelber? Se nos fue, ¿cierto? Escucho, Hola, ¿o que será que agente yo? narrativo, ¿eh? Que Sí, sí, también sí. escucho muy entrecortado. Claro, sí, ¿qué agentes narrativos o cómo piensas contar esa historia? ¿Cómo te la imaginas? ¿Sí? O sea, visualmente tú qué te imaginas, qué le vas a poner, qué le vas a quitar, la vas a hacer a través de qué, de entrevistas, sus silencios, observación. ¿Cuáles son los agentes narrativos que vas a utilizar para hacer esta película, esta historia? Lo escucho muy entrecortado. ¿Y escuchaste la pregunta? Ya Elvería, escuchaste la pregunta. ¿Qué agentes narrativos vas a utilizar en la historia? Ya Elver. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos. Hola, hola. Hola. Que no escucho muy bien la pregunta, escucho como entrecortado. A ver, te la voy a mandar por chat. Bueno. Y, espérate. Ahora, ¿cómo es que es el chat de esto? No, es que yo me enredo con esta cosa. Como estoy compartiendo. Ay, yo estoy compartiendo pantalla, ¿hace cuánto? Vale.
Entonces, ¿cómo piensas hacer, cómo, no, más bien, ¿cuáles son los agentes? Te la voy a escribir. Listo. Vale, entonces, mientras Gelbert nos contesta, porque está como difícil, yo quería preguntarle, Anaela, ¿tú estás por ahí? Hola. Aquí estoy. Hola, Anaela. Anaela, Hola. ¿escuchaste la historia de Gelbert, cierto? ¿La escuchaste? Hola. Casi no escucho porque cuando estoy casi no escuché porque cuando yo estoy en pantalla ¿aló? Sí, yo te estoy escuchando, pero Hola. te quiero preguntar si lograste escuchar la historia de Gelbert para que nos cuente. ¿La lograste escuchar o no la lograste escuchar también cuando él hizo como su pitch, su explicación de su historia? Hola. No la logré escuchar Vale. porque cuando estamos... Hola. Hola. No la logré escuchar porque casi cuando estamos en pantalla compartida casi no escucho. Se escucha muy entrecortado. Vale. Génesis, ¿tú la escuchaste? Un poco. Un Sí. poco. A ver, de la historia que lograste escuchar, bueno, más allá, ¿cómo te parece y qué sientes que le haga falta a la historia para que sea completamente una historia? O sea, que sientes que sí, que hay como, que se necesita para la historia, ¿qué le falta o qué le sobra? A la historia de Gelbert. Bueno, no sé si Gilbert me está escuchando. Ojalá que sí. Espérate a ver si Creo contesta. que tiene muy bien definido su personaje, pero creo que también lo está saturando un poco con muchas acciones, como que el afán de contar cómo hace el trueque y todo. Creo que tiene que definir como una acción que nos demuestre eso que él quiere mostrar y también nos hable del personaje, sin llevarlo a tantas cosas porque puede arruinar su personaje. Es lo que yo pienso que debería corregir un poco. De resto me parece que está muy bien planteada, la tiene clara y bueno. Ok, ok. Marvel Vanegas, ¿está por ahí? Marvel. Sí, sí, sí. ¿Sí? A ver, ¿tú alcanzaste a escuchar algo de la historia que quieras pensar? Como ya pensando un poco más en que esta historia va a ser parte de la construcción colectiva también. ¿Qué sientes que le hace falta a esa historia? ¿Qué sientes que le sobra a la historia? ¿Qué crees que hay que fortalecer para la historia de Yel? Pues creo que está completa porque él tiene ya una estructura planteada, pero siento que me sobra, digamos, alargar un poco la historia, porque es más fácil que a uno, pues a la hora de uno expresar su idea, decir como, bueno, mi historia trata de una mujer que pues piensa desarrollar el acto del trueque a raíz de la pandemia. O sea, y mira que ahí lo dije largo, que yo pienso que es el tema de orden, de cómo también uno vende su contenido, es difícil en la manera en el que como el otro se engancha a escucharte y se engancha también a tu historia, y además que si es de forma virtual aún más. Vale, perfecto. Muy bien, Marvel. Sí. ¿Escuchaste, Gelbert? ¿Quién más es? ¿Gelbert? No, Gelbert está completamente desconectado.
No, escuché todo. Es que yo lo escucho bien, pero a veces cuando no sé, también se escucha entrecortado. Ok, vale, Yelber. Entonces, nada, pues creo que la historia está clara. Cuando hables del personaje, sería muy chévere que dijeras el nombre también del personaje, ¿no? O sea, que no digas como una mujer, sino cuando le dices el nombre también hay una relación más cercana con el personaje, ¿sí? Ok, Los comentarios de tus compañeras es que sienten que hay muchas acciones, ¿listo? Entonces, Yelber, yo lo que creo, ok. bueno, y una de mis preguntas era cómo la vas a hacer, ¿sí? Eso si quieres, no lo respondas ahora, sino que lo tienes pensado, te quedas con eso en la cabeza, eso cómo lo vas a contar, o sea, qué agentes narrativos a cuáles agentes narrativos vas a acudir en términos de estilo, ¿sí? Y lo vas a anotar en tus notas, Ok, ¿listo? Porque eso, en esa bitácora que sería muy bueno que tuvieran, como ese diario de campo que yo en algún sí, yo momento... la tengo. Ah, súper. Entonces, Yo anota incluso eso. anoté todo lo que me dijeron las compañeras. Ah, bueno, súper bien. Entonces, en esa bitácora, entonces anota eso. Entonces, vamos a pensar un poco como en cuál sería el estilo, ¿sí? El estilo es para ayudar a contar esa historia. O sea, ¿a qué vas a acudir para contar esa historia? ¿Listo? ¿Listo? Entonces, gracias, Ok, Yelber, por tu bien. intervención. A Listo, usted, entonces, a espérate un usted y segundo. a los compañeros por su intervención. Listo, entonces vamos a poner acá que ya lo hizo porque ahora ya hizo. Listo, entonces, ¿quién más? Vamos a Caisol. Caisol, entonces cuéntanos igual tu historia en 2 minutos. Dios mío. Buenas tardes. Nosotros sabemos, Caisol, que tú has transformado bastantes veces tu historia y eso es muy chévere, es un gran avance, pues porque igual uno se da cuenta de la cantidad de veces que uno está haciéndose preguntas con respecto a la historia que uno quiere contar. Entonces, pues nos hemos dado cuenta por la cantidad de veces que has enviado la tarea que has cambiado muchas veces o te has hecho preguntas y te repreguntas, que eso está muy bien, ¿no? Porque eso lo cuestiona uno. Y cuestionarse creo que es una de las grandes tareas en este proceso de desarrollo y de escritura de guión. ¿Listo? Entonces, bueno, cuéntanos, Caisol, ¿en qué va tu historia? Bueno, mi historia se trata de Marbelis. Marbelis es una mujer artesana que antes de la pandemia viajaba de Maicao a Riguacha a vender sus artesanías. Pero con lo de la pandemia ya ella no puede viajar, entonces busca una manera. ¿Ah? ¿Perdona? Congelas. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Sigue, Caisol, perdón. ¿Hasta dónde lograron escuchar? De Marbel. Bueno, que se trata de Marbelis. Ajá. ¿Me escuchan? Sí, yo te estoy escuchando. Se congeló un segundo, pero ya otra vez. Sí. Bueno, que el personaje es Marbelis, una mujer que anteriormente viajaba desde Maicao hasta Riguacha a vender sus artesanías, pero con lo de la pandemia ya no puede viajar, entonces ella busca una manera de reinventarse para poder seguir tejiendo y no quedarse con las manos cruzadas. Más o menos. Ok, listo. Entonces, ok. Preguntas, sugerencias, escucho. Listo. Entonces, Eduvilia, ¿tú qué percibes de esa historia? ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué sientes que le falte, que le sobre? ¿Qué preguntas tienes con respecto a esa historia? Eduvilia, ¿estás ahí? Creo que ella... Ah, no se conectó, ¿verdad? Sí. Vale, entonces vamos con Anaela, ya. César.
¿No? César. Sí, César está y Francisco también está. ¿César? César, ¿nos escuchas? Francisco sí César no está, está. ¿cierto? Sí. Francisco, queremos saber, Yo creo a Francisco yo lo tengo conectado. Sí, Francisco sí está. Por acá estoy, por acá estoy. Sí, por acá está Francisco. Francisco, ¿escuchaste la historia de Caizol, sí? Sería la historia y bueno, y preguntas igual. Tú eres uno de los jurados, entonces vas a hacerle algunas preguntas a Caizol sobre su proyecto. Francisco. Ok. Mi opinión acerca del corto está muy bueno, la historia que quiere contar, ya que habla sobre la paralización de la producción de la mujer que siempre vivía de vender, hacer. Entonces, por, por esta situación que padece el mundo, lo de la pandemia, se ve en la obligación de paralizar su producción, pero busca la manera de cómo poder hacer sus producciones. Creo yo que gustaría que mostrara, pues, en la manera cómo ella hace posible de que sus producciones sigan saliendo, es decir, las dificultades, eh, la- o el problema que se le presente al momento de poder seguir haciendo lo que ya venía haciendo antes, pero de una manera diferente. Mostrar, no sé, el rostro de la persona como que un poco preocupada de la situación, porque ya no es lo mismo como antes, porque la que vive en cuanto el tema de la producción, es decir, hacer la mochila y eso. Sería mi aporte. Ok, lo que quieres decir, Francisco, es que te hace falta un poco describir como esa situación, digamos, en que ella tiene que cambiar en que tiene que ir un poco como a sobrevivir, ¿es eso lo que quieres decir? Como esa, en el momento en que ella cambia como sus hábitos. Sí, algo así, pero Algo así. no precisamente en el que muestre cómo hace ella para seguir haciendo las producciones, cómo hace que pueda salir esas producciones y cómo hace para sustentarse, ya que eso es lo que creo yo que quiere mostrar Caizol. Ok, Caizol, ¿escuchaste? Yo creo también, André, que Francisco también. Sí, bueno, espérate que se me fue. Yo te estoy escuchando. Ah. Sí, lo que pasa es que yo creo que Francisco también se refiere es a la atmósfera, que genera eso que la señora Marvel situaciones logramos ¿Cómo se transforma? esa desesperación o esa preocupación lo que Caizol debería reflexionar y buscar. Siento yo a lo que se refiere también Francisco,
puedo transmitir que la señora en su momento está preocupada, está... Es recurrir a elementos muy, digamos, muy sencillos que ayuden a narrarla a ella en esa situación en que ella decide cambiar, ¿sí? O sea, buscar cómo la vas a poder contar a través de esos pequeños detalles. ¿Cómo hacer volar la imaginación? Bueno, ya eso lo había pensado y es que ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos, Kaysol. Bueno, que aún estamos en cuarentena, pero más bien es pensar en cómo puedo reflejar eso. Tal vez puede ser en una... de observación. Sí, que igual lo bueno es que la tienes, es que es un personaje que tienes muy cerca, ¿no? Entonces puedes observarla. Se me olvidó algo. Se me olvidó algo. Ok, puedes observar. ¿Cómo lo haría? Tal vez en medio de un diálogo, una conversación ahí entre familia, donde Bueno, exprese que ya. Vale, esto yo creo que eso igual irá implícito, ¿no? O sea, mejor dicho, está como, hace parte de, porque hace parte en la misma descripción de las imágenes, porque nosotros, por ejemplo, vamos a darnos cuenta que estamos en una época donde eso es imposible, ¿no? Donde salir, digamos, a la calle se vuelve una imposibilidad para todos, ¿sí? En todas partes de Colombia. Entonces, eso lo vamos a ver reflejado, eso va a estar ahí de alguna u otra manera. Entonces eso lo vamos a ver a través de que no tiene un tapabocas o qué sé yo, no sé, una conversación también puede ser, pero quizás una sola imagen que nos diga que estamos en esta época, que no tenemos que describir. Estamos pasando por la época de COVID, que eso no necesitamos describirlo, sino que algo nos va a reflejar que ya no puede y que eso le genera un malestar, ¿sí? Y empieza a pensar en un cambio, ¿sí? Y eso va, digamos, implícito en la misma imagen que nosotros creemos o que tú crees. ¿Mm? ¿Hola? Yo creo también que esa situación puede surgir en algún momento mientras ella se está presentando y hay un decreto del gobierno municipal que sale por las noticias sobre que se extendió la cuarentena, supongamos. Eso también puede ser contado a través de una noticia radial o noticia... Una noticia que ella está escuchando mientras se está preparando. Eso puede surgir en cualquier momento. Pero ese es un momento que tú sabes que uno no sabe cuándo lo va a grabar, pero si surge en algún momento, sabes que va a ser importante para la historia y que habría que grabarlo. Así es, sí. Esos son, ajá.
Esos son todos los agentes, digamos, narrativos que nos van a empezar a ayudar a contar esa historia sin tener que decirla literalmente qué es lo que está pasando, ni tener que ser tan explicativos. Eso ya se está explicando a través de esos elementos externos que nos estén contando, como una imagen que muestra cómo, o una, bueno, no, ya no se abre periódico, o una noticia en radial, o una noticia que se está escuchando al fondo, ¿no? Sabemos que nosotros estamos en un tiempo que se está narrando. Ese tiempo es este tiempo en que nos está pasando esto, ¿no? Donde estamos confinados, donde no podemos salir. Ese tiempo se va a narrar de miles de maneras, o sea, por imágenes, por noticias, por lo que tú dices, Lecky, pues es un elemento narrativo que nos ayuda muchísimo y que no nos está describiendo puntualmente qué es. Entonces está muy bien que vayamos pensando como en esos elementos que nos van a ayudar a contar esa historia. Y que por eso le pasa eso a tu madre, ¿sí? Por eso ella empieza a reflexionar y entonces se conflictúa, entonces dice, bueno, ¿cómo voy a hacer? Entonces pasa por el encierro, pues por esa sensación de encierro y luego busca la manera de cambiar o de ir a sobrevivir, ¿no? Como esa mujer persistente que es. ¿Listo? Chicos, no sé si me escucharon. Sí, yo te escuché, no sé los demás. Listo. Te escuché muy clarito. Fuerte y claro. Gracias, gracias. Listo, Anaela no está, ¿verdad? O Anaela es que se conecta y se desconecta, ¿cierto? Anaela tiene un problema, es que no escucha bien cuando tiene... ¡Aquí estoy! Listo, Anaela. Entonces, Por sería eso bueno no que nos estaba contaras en un minuto. Aquí tú que tienes una descripción, tú tienes una descripción enorme de tu personaje. La tarea de hoy, no sé si la tengo. Bueno, pero tengo una descripción de los personajes y de las locaciones. Entonces, listo, ¿cuál es tu historia? Acá está. Haré como es que mi motivación, mi historia es la supervivencia. Mi motivación es como que la lucha que hace una mujer guayúa y que está dispuesta a hacer todo lo posible para ayudar a su familia en medio de esta crisis. Mi historia trata sobre María Parra, una mujer guayú de 46 años que toda su vida se ha dedicado a la venta de chicha. En el mercado principal los fríos como manera de sustento diario. Y empezando la pandemia, como decretaron un aislamiento preventivo obligatorio, lo que hace que las personas no puedan salir de casa para evitar contagios, María se ve en la obligación de salir porque si no sale a trabajar, no puede alimentar a sus hijos ni estar cómoda en su casa. Entonces ella pasa por un momento de preocupación de cómo va a ser. Ella no tiene teléfono, no tiene redes sociales y vive en una ranchería donde la gente casi de la misma clase que ella, o sea, ella no se puede reinventar casi. Entonces lo que ella hace es coser tapabocas con unas telas resistentes para ella y colocárselos al salir de casa cuando va a su trabajo y cumplir con todas las normas del autocuidado en la calle. Al ir y al regresar siempre se cuida, toma plantas medicinales, se baña con agua caliente y todo eso. Y eso demuestra que ella es una mujer luchadora y que a pesar de las circunstancias nunca deja de hacer todo lo posible para poder sobrevivir. Ok, muy bien, es mucho más descriptivo. La sinopsis que yo tengo de la historia es mucho más corta. Lo de los tapabocas es algo que surgió, o sea, esto no estaba descrito, pero sí, no estaba es algo descrito. Que yo quiero contar. Ah, ok.
¿Es algo que tú quieres contar y por qué quieres contarlo? Yo lo detallé más. Ujú, ujú. Porque es una historia que me llama la atención ver que una mujer guayú, al igual que la historia de Caisol, que también creo que compagina mucho con la mía, porque eso demuestra que nosotros como guayú y ellas como madres tienen la obligación y se sienten obligadas para sobrevivir en medio de la crisis, porque son personas que toda su vida se han dedicado a eso, y creo que es muy bonita y muy importante porque ahí demuestra que las mujeres guayú son muy fuertes, resistentes y son dispuestas a todo, y me gusta mucho así. Ok. ¿Jesús está por ahí? ¿Jesús David Acosta? Aquí estoy. Ah, mira, aquí está. ¿Jesús? Sí. Jesús, hola Jesús. ¿Algo alguna pregunta que tengas para Naela? ¿Qué piensas de esa historia? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? ¿Qué elementos narrativos crees que debe incluir? ¿Qué preguntas tienes, básicamente? ¿La escuchaste? No la escuché bien. Vale. Ay, no me escuchó. No, es que a veces se corta. ¿Brady está por ahí? Brady. Espérate. Sí, Brady está. ¿Brady? Omar. Sí, aquí estoy. Hola, Brady. ¿Escuchaste la historia de Anaela? Sí. Brady, ¿qué sientes con respecto a esa historia? Que como jurado, ¿tú qué preguntas tienes al respecto de esta historia? Muy bonita. Ok. ¿Alguna pregunta, algún aporte para la historia? ¿Algo que sientas que le falta, que le sobre? Tiene similitudes un poco con la tuya, ¿no? Que ya vamos con la tuya también. Para lo de Anaela. Anaela, sí, vamos con ella, sí. ¿No? Brady, ¿nos estás escuchando, Manny? O alguno de los compañeros que quieran compartirnos sobre preguntas. Yo creo que no escuchan. ¿No? Vale, perfecto. ¿Alguien que quiera aportar algo para el proyecto? Recuerden, chicos, que todas estas historias son también sus historias, o sea, todas las historias van a ser parte de una sola pieza y tenemos también como compañeros que... pueden participar. Exacto. Están muy callados. No, bueno, no, tampoco están tan callados, pero sí, está bien que igual que nos apropiemos de las otras historias, porque pues finalmente van a ser nuestras historias, porque todas las vamos a poner en un solo formato, ¿no? Recuerden que en una sola película, ¿no? Van a ser parte de una sola película. Entonces, está bien que nosotros pensemos también en las otras, como, ok, sí, está bien desarrollada, le hace falta quizás esto, quizás en el inicio faltaría esto, el nudo no se siente tan nudo, de pronto falta más conflicto, o de pronto no, que es algo mucho más de observación. Bueno, si tenemos preguntas con respecto a los otros, está muy bien, porque la idea es poder desarrollar también todas las historias, ¿no? Todos somos parte de las otras historias, no solamente de las nuestras, sino de todos. Sí, recuerden que es una sola producción con varias historias. Entonces, como es una sola película, todos somos responsables de la historia de todos. Exactamente. Quiero que me den alguna observación, una pregunta, a ver si no me sé todo lo de María, algo. Soy nueva, quiero que esté muy bien. A ver, Génesis, ¿qué opina? Gracie, Lismari, Marvel, Lubeidi. Leiki. Espérate, la voy a volver a abrir. Ya te quiere escuchar a ti, Leiki. Bueno,
Ay, el momento que se me hizo el documento de la sinopsis. Me parece que es un muy buen detalle poner lo del tapabocas, pero pues igual estas historias se van a ir juntando con otras, ¿no? O sea, hay que entender, pues, viéndolo como también como historia coral, que pues muchos temas muchos temas se van a juntar como en varias historias, ¿cierto? Entonces hay unos temas que se repiten, que son como el tema de la narración, digamos, que eso es algo bastante como interesante que nos cuenta a nosotros como cultura. Espérate, yo le voy a volver a abrir. Porque esto del tapabocas es algo nuevo, ¿no? Anaela. Anaela. Acá está. Bueno. Sí, cambié mi historia porque al principio la veía como que muy larga y no le conseguía un nudo, un desenlace, entonces la cambié un poquito. Sí. Ok, perfecto. Sigue siendo la misma historia, La misma personaje, descripción, el mismo personaje, pero has vida. encontrado como otros elementos que ayudan también a narrar esa historia, ¿cierto? Y que ayudan a narrar ese personaje y esa situación, que es lo mismo, que está implícita, pero no es necesario pues contarla o describirla explicativamente. ¿Listo? Bueno, Brady, ya que tú ibas a hablar, ¿tú nos puedes contar tu pitch así rápidamente? César no está, ¿verdad? No, César no está. Entonces vamos con Brady. Brady, tu historia. La busco acá. La señal está mala. ¿Brady? No, Brady creo que tiene la señal muy mala. Brady, ¿nos estás escuchando, Brady? Sí, creo que Brady tiene mala señal porque yo también tengo un poquitito de mala señal. Sí, están como malas. Bueno, Jesús, que ya nos había hecho una retroalimentación, que nos hizo un feedback, ¿nos puedes contar tu historia? La historia que es una historia de la niña que es tu vecina. Sobrina. Su sobrina. ¿Jesús? ¿Jesús? Jesús ahorita sí tenía buena señal, pero ya se le cayó. Bueno, Jesús aparece. ¿Quién nos quiere hacer nuestra sinopsis? Una sinopsis. Perdón, nos quiere, explicar su proyecto, su película. ¿Quién quiere seguir? ¿Quién quiere continuar? Yo ya volví. Yo. Yo es quien. Brady. Brady. Listo, Brady. Es que se te va la señal. Brady. Mujer mayor que no vende sus artesanías. Listo. Sí, te estamos escuchando. Ok. Bueno. No sé si les llegó mi tarea. ¿Sí? Sí. Sí, nos llegó tu tarea. Ok. Bueno, decidí empezarla así. No sé si ya la leyeron. A ver, cuéntanosla. Tal y cual como la escribí o a mi manera. A la manera que tú sientas que la podamos entender más.
Nosotros no conocemos la historia, entonces queremos saber de qué trata. Bueno, empieza que entre hilos y ideas empiezan a construir sueños. Es lo que trata de, ahí empieza, o sea, es como una forma que le quise dar. De entre hilos y tejidos empiezan a formar ideas, fluyen las ideas y son plasmadas en realidad, que eso es lo que significa la artesanía para nosotros. Entre mantas, mochilas, chinchorros que son diseñados. Esa es la labor de Graciela. Graciela Palmar es una mujer adulta de 82 años que toda su vida ha dedicado a esta labor y que también lo utilizaba como modo de sustento para su casa, para su hogar, ya que ella salía a vender o enviaba las artesanías a vender a Maicao, que es el punto de comercio más cerca que nos queda, donde ella aprovechaba eso para una entrada económica a su casa. Entonces, con la llegada de la pandemia y todo lo que es el aislamiento preventivo y todas las medidas de prevención, ella se ve obligada a tomar otro método o otra forma para poder subsistir. Entonces ella decide tocar el patrimonio de su casa, que son sus ovejos, sus chivos. En la comunidad cerca de Arepeta, que es donde en realidad sucede esto. Ahí él vende la entonces de ahí los dos partes, ella le entrega a él su parte por la venta y ella se queda con lo que recibe de él. Entonces eso es una modalidad que ella ha tenido que aplicar para poder sobrevivir a esta situación, ella y su familia. Ok, este es un tema que de nuevo se repite, ¿no? O sea, estamos hablando igual pues de una mujer, la diferencia es que ella es una mujer mucho más mayor, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Pero digamos, estamos hablando de una mujer que quiere ayudar a su familia, que se vio obligada a buscar otro sustento diferente al que ella hacía antes, ¿cierto? Sí. Que son sus tejidos y tiene que recurrir a sus animales, ¿sí? Para la supervivencia, digamos, que eso, a grosso modo, ¿sí? No sé si me estoy perdiendo de algo. Entonces tenemos dos personajes, ¿verdad? Tenemos a ella, a la señora Graciela, ¿cierto? Y a su nieto, ¿no? Que su nieto le ayuda, ¿sí? Su nieto es como que quien pongo yo, ¿no? O sí. Eso, ¿sí? Ok. Claro. Bueno, fijémonos que es uno de los temas que se está repitiendo y yo sí tengo la misma pregunta que tenía antes con otra historia, es estas historias que comienzan entre hilos y diseños, ¿sí? O sea, cuando ella está tejiendo, supongo yo, esto es algo como un imaginario, ¿verdad? Mejor dicho, ustedes se sienten, o sea, las abuelas se sientan a tejer, pero esto nosotros cómo lo vamos a ver, porque tú me... O como... Es que no entendí la primera parte. Ah, sí, ok. O sea, querían que empezara con un lugar. No, no es que tanto... Un momento específico, ¿cierto? No es necesario. No, no es necesario. No puedes explicar a qué te refieres entre tejidos. Porque eso es. Sí, gracias. Exacto, entre tejidos, o sea, eso cómo lo vamos a ver, eso que sí, eso digamos... De tejidos y diseños. Porque puede ser una señora sentada, o sea, o ¿cómo que se llama tu personaje? María, ¿no?
Se llama, aquí no tiene nombre. Graciela. Graciela, sí, perdón. Graciela sentada, o ver las imágenes que vamos a grabar posteriormente. ¿Me entiendes, Brady? Brady. Se nos fue de nuevo. Se nos fue Brady. Bueno, ojalá haya escuchado porque esto es súper importante, sí. Además, quisiera acotar que como hay varios que están, sus historias se relacionan con el tema del tejido, con el tema de la mujer. Mujer tejido. Tejido, preservación de la cultura, el fortalecimiento de la identidad a través del tejido, porque creo que ya hemos visto como 3 historias similares, ¿no, André? Sí. Entonces sí pensarnos también ese mundo espiritual del pueblo wayuu con relación a los tejidos, con relación al mito de Walekert también, como pensarnos cómo podemos hilar todo eso, hablando de hilos, hilar esa espiritualidad con el documental grande que vamos a tener, porque hay que hilar las historias conductor uno con el otro, por ejemplo. Así es. Hoy, a ver, ¿quién más falta por hablar? Bueno, bastantes, ¿no? ¿Quién nos va a contar sus pequeñas historias en este pequeño pitch de 2 minutos? Gracie mandó su historia como a las 11 de la mañana. O sea, Gracie puede compartirnos. Lo mandó en un documento. Hola. Hola. Bueno, mi historia. Quiero captar las expresiones de ella y que ella misma nos la haga saber. Ella es una joven de 23 años, se llama Yolanda Pieyú. Ella tiene un embarazo de 8 meses. Resulta que ella, cuando decidió tener a su bebé, ella pensó que iba a dar a luz en una sala de parto normal, llena de médicos, y eso como entonces, cuando se empezó a dar lo del coronavirus, la pandemia y eso, ella decidió irse a la ranchería y pensar, ¿no? Pensar en una solución que no permitiera que ni su bebé ni ella se infectaran del COVID. Entonces ella tomó una decisión que se quedaría en su ranchería y que rescataría esas costumbres y esas creencias que le inculcaron su madre cuando era niña, su madre y su abuela. Entonces ella ha tenido un proceso con la señora la visita 3 veces a la semana, le da unas medicinas tradicionales para el tratamiento. Entonces ella se está preparando para poder dar a luz en la casa de ella, en su comunidad. Entonces esa es la historia que más o menos quiero visualizar. Ok. El enfoque es, sí, el enfoque es, lo llamé rescate cultural y ¿qué más? Rescate cultural. Puede No ser sé como un tema de identidad, quizás. Puede ser amor también. Puede ser exacto. Estaba como que buscando tema, una puede palabra ser amor.
el tema puede ser amor, sí. El enfoque puede ser como... El enfoque tiene que ver un poco como con la identidad también, como mantener, digamos, las tradiciones un poco, ¿sí? ¿O es por ahí? La historia, de todo, o sea, a ver, la historia está muy bonita, está muy chévere, pero yo tengo una consulta. O sea, ¿ella tiene cuántos meses? Ella tiene el personaje que se llama, ¿cómo me dijiste? Cuando vayan a grabar ya habrá parido. Bueno, eso igual. Yolanda Pieyu. Yolanda Pieyu. Igual eso no importa, ¿no? También cuando nosotros grabamos personajes que son, Mejor. o sea, no sabemos que normalmente no sabemos qué va a pasar con los personajes. Tenemos una idea, lo que ayer un poco les hablaba, Zené, es que, pues, que uno escribe lo que uno más desea, en su deseo, ver. Entonces, por ejemplo, tú deseas ver ese proceso, me imagino yo, ¿no? Para ver ese proceso tendríamos que estar filmando un poquito desde ahora, yo creería, como un poquitito, e ir escribiendo que se está filmando también. ¿Qué tan cercana eres tú del personaje? ¿Perdona? Soy prima de ella. Ah, entonces muy prima. Sí. Ok, entonces, por ejemplo, es una historia, porque además es muy diferente también. Y es un proceso, ¿no? O sea, vamos a grabar un proceso, ¿no? Entonces la estamos siguiendo a ella. Sería muy bonito tener también cosas de ella antes también, pero si no lo hay, no importa, o sea, porque tú estás partiendo de este momento. Y es ver qué pasa en este mes, ¿no? Yo tengo unos videos. Ajá. Eso, pues aquí... Yo tengo unos videos que creo que sirven. Aquí un poquito abriendo un paréntesis, eso también está, o sea, todo ese material que digamos nosotros hemos grabado antes, si lo tenemos, por supuesto, digamos en este caso de Gracie. ¿Sí? Sí, en este caso de Gracie, que ya grabó, digamos, algunas cosas, todo ese material también hace parte de los agentes narrativos, que puede ser como material de archivo o material grabado anteriormente para la investigación o simplemente un material que ella quiso grabar también a su familia. Eso también puede ser parte de nuestras películas, ¿sí? Entonces, de nuestra pequeña historia, y eso también puede ser muy bonito, puede ser como un antes, ¿no? Que no hace parte, no se está filmando durante este taller, pero de pronto recurrimos a él y le hacemos algo, ya cuando ustedes estén como en el taller de montaje, que va a haber taller de montaje, ¿verdad? Sí. Sí, entonces de pronto ese material lo traten de otra manera, porque quizás esté grabado vertical, porque a veces uno graba así en el celular, ¿no? No pasa nada, quizás se pueda utilizar, pero bueno, es a lo que voy. Y eso hace parte también, muchas veces nosotros resignificamos ese material usándolo dentro de una película, donde deja de ser un material de casero, digamos, o para un recordatorio familiar y se convierte parte de la narración de nuestra película. Bueno, no deja de ser, sigue siendo, pero se transforma y hace parte de la narración de nuestra película. También entonces, pues, quisiera contar algo, André, es que mira que la historia de de Gracie trata sobre un embarazo. Sí, y puedes ir grabando como los diferentes momentos, a diferencia de otros talleres que nosotros hemos tenido, que en el taller en el que estamos. Aquí nosotros estamos teniendo 3 meses, 4 meses, casi 5 meses para realizar nuestra película. Entonces tenemos tiempo para pensar, para analizar, para incluso definir nuestros personajes, porque puede que el personaje no termine siendo ella la que está embarazada, sino la partera, por ejemplo. O la mamá de la muchacha que se está descubriendo del proceso. Entonces eso es algo que también vamos a ir descubriendo. Entonces no cerrarnos a que este es mi personaje y tiene que ser así, sino que nos demos también el chance de que la realidad nos sorprenda.
Ajá, Esto es muy importante y es una de las cosas que a mí más me gusta del documental. De que no es que, ay, ya, de una vez hay que hacer el producto, no sé qué, y hay que ir a grabar, y sea lo que sea el personaje, vamos a ponerlo a caminar de aquí para allá. No, sino que, o sea, pensemos y esperemos que realmente las acciones puedan suceder. Ajá, eso hace parte de ese factor sorpresa y de eso que yo creo que ya Zenel les habló ayer, un poquito de esos guiones abiertos y guiones cerrados. Nosotros no hacemos guiones cerrados porque si hacemos guiones cerrados no nos permitimos vivir la sorpresa y no nos permitimos también transitar, o sea, transitar por esa historia, nosotros también, nosotros como directores, como realizadores, también transitamos de otra manera esa historia. Que hay veces que pasa cuando uno llega a la sala de montaje, pues esto también como un paréntesis, eso se lo van a decir en el momento del montaje, pero cuando uno llega a la sala de montaje, uno tiene que volver a escribir el guión, ¿no? Entonces, es ese tercer guión del que nosotros hablábamos, como ese guión idea, ese guión inicial que nosotros hacemos, que es como esa idea un poco que está en el aire, luego hablábamos de este guión que vamos a hacer, que es el guión para grabación, y luego hay un tercer guión que llega a la sala de montaje. Hay veces a la sala de montaje llega eso, llega el personaje principal deja de ser el personaje principal. Resulta que nosotros cuando empezamos a filmar tuvimos una empatía mucho más profunda con el personaje secundario. Y nosotros, no sé por qué, porque además es que todo funciona muy desde nosotros como realizadores. Entonces tuvimos una empatía con el personaje secundario y empezamos a filmarlo más y empezamos a desarrollarlo más. Casi que ni nos enteramos porque lo hicimos. Y luego encontramos que ese personaje describe todo lo que nosotros queríamos. Entonces hay veces el personaje, lo que dice Leiki, el personaje principal dejó de ser tan importante y el secundario se volvió el principal, justamente por la relación que nosotros estamos creando con esos personajes. Entonces está muy bien que tengan este espacio tan largo porque cuando nosotros tenemos mucho tiempo para hacer las cosas, ahora no es un espacio ilimitado, pero que tengan un espacio digamos, decente de tiempo, o sea, que no toque hacerlo ya, eso nos da la posibilidad de la transformación también. Nosotros como directores nos transformamos, nuestros personajes se transforman, porque como nosotros, como estamos filmando la vida y estamos filmando a nuestros personajes son personajes, pero son personas, son seres humanos que les está pasando cosas, ¿no? Que les está pasando la vida, o sea, les pasa el COVID igual que a nosotros, les pasa que tuvieron una pérdida, les pasa que se ganaron un premio, les pasa así. Y en ese pasar de la vida, pues nosotros estamos filmándolos y de pronto nos encontramos con la sorpresa de encontrar otros caminos y empezamos a transitar esos caminos y nos damos cuenta, hoy, pero aquí hay otra cosa. Y ese donde la sorpresa, pues claro, nosotros llegamos a escribir por la noche cuando grabamos y decimos, claro, este personaje ahora no es así, tarara, o es nuestras notas, ¿no? Cambiaron todo, o sea, ya es diferente a como era hace un mes, pero es que así somos los seres humanos, nosotros estamos todo el tiempo también cambiando. Y eso es lo que alimenta las historias también, los cambios de nuestros personajes y los cambios nuestros también, como realizadores, como directores, porque también estamos cambiando nuestra mirada. Entonces eso está súper interesante lo que dice Leiki, porque es muy bonito y bueno, y el material que tienes es muy bonito que lo tengas también porque quizás nos puede servir para la pieza y puede ser parte de esa coralidad, puede ser un inicio, puede ser un comienzo de algo, ¿no? Finalmente, el gestar es el comienzo o sea, es muy simbólico, ¿no? Es el comienzo de una vida. Entonces quizás puede, no sé, se puede amarrar a algo muy simbólico ahí, o no, de pronto no. Eso ya lo iremos descubriendo. Listo, chicos, a ver quién... Puede finalizar también. También, sí. En ese inicio. Pues, Gracias. No, a ti muchas gracias, Grace. Grace, sí. ¿Alguien más? Bueno, ¿alguien más? Grace. Yo tengo a Lisbeth, Lismary, Marvel y Jainer. Me faltaría. Lismari, perdón, Lismari. Lismari, nuestra chica. Lismari, ¿te encuentras?
Es nuestra anfitriona también. Sí, sí, sí. O Luz Baby también, pueden ser. O Luz Baby, sí. Luz Baby está por aquí. Jainer. Jainer es un nombre que transportaba en un burro. Jainer está por aquí. Yo estoy. Tú estás. A ver, Aquí estoy, Jainer. sí. Sí, ¿has escuchado la clase o te has desconectado mucho? ¿Has logrado seguir un poquito? Pues estoy un poco desorientado porque ahí escribí que de cada... como escribí el grupo, un personaje, un señor Orlando, vendedor de agua, que diariamente sale a las calles y para muchos es un agente o un portador, puede ser portador del virus o muchos lo ven de esa forma despectiva, pero él tiene que salir todos los días a las 4 de la mañana, sin importarle los días decretados por el gobierno como ley seca. Él sale todos los días de lunes a domingo, porque si no sale, pues ¿qué va a comer? Se va a morir de hambre. Todo ocurre en tres barrios de Maicao. No lo quiero contar, lo quiero hacer, pues hablando en parte técnicas, como estamos hablando de documental, quiero que todo fluya, que él haga lo que él hace todos los días, pues grabarlo cuando comienza a armar su burro desde temprano, donde carga a la gente que le lleva el agua, su cotidianidad, cuando llega a su casa, cuando comparte con su familia. Vale. Bueno, ¿qué es lo que es tan importante de esta historia para poderla contar? O sea, nosotros, ¿por qué tenemos que saber sobre esta historia? Porque en una de las primeras clases hablábamos que uno cuenta algo de alguien cuando uno admira, ¿verdad? Cuando uno admira a esa persona. Tú contabas que tú hiciste Clara porque tú admirabas a tu mamá. O sea, diferente a que fuera tu mamá, la mirabas como persona. Pues yo admiro a este señor que sustenta a su familia, que todos los días sale, que hay una relación con su burro, que lo quiere mucho, que lo cuida, que él dice que ese es el que le da el sustento. Entonces yo quiero como que mostrarle esa parte humana, como eso que sus clientes, que otras personas no ven, que dicen, ay, un burrero o alguien que vende agua, pero no, detrás de él hay una familia que depende de él, y si él llega a enfermarse, pues de tantas veces que se expone, pues va a sufrir su familia, va a tener necesidad. Ok, ¿y tú qué tanto sabes de este personaje? Ah, bueno, y si alguien ya tiene preguntas. ¿Es cercano a ti? Sí, es cercano. Ok, ¿quién es? Es mi tío. Ajá, vale. Es buenísimo. Ajá, ok. Sí, se llama Orlando Camargo, tiene 55 años. Es bien interesante también porque esta historia, digamos, es la única que está contada a ver, hay muy poquitas historias que se cuentan desde lo masculino, ¿no? Casi todos son personajes femeninos. Entonces también está bien que es una mirada, pues, contada desde pues, esta época desde un hombre. Entonces Sí. Eso me parece interesante, y además de todo también es el tema de la supervivencia, que es un tema que de nuevo se repite, ¿no? Sí, la supervivencia. Entonces yo lo que quiero es contar algo que no sea actuado, algo que no se ha puesto en escena. Quiero contar su realidad. Quiero que él se olvide que yo estoy ahí con la cámara. Quiero acompañarlo, vender agua con él, así sea unos 3 días primero,
que se acostumbre a mi presencia. Es un ejercicio que quiero hacer, que los clientes de él me vean, que la gente de él me vea, para que todo fluya. Ok, ¿alguien tiene un comentario para Jainer, algún aporte que le pueda decir que sienten que puede funcionar en esta historia, que no funciona en esta historia, que le falta, que le sobra? No sé, ¿alguno de los jurados? Yo siento que todavía le falta como el nudo, le falta como estructura, porque está muy lineal. O sea, está bien que él quiera como construir este personaje, o sea, lo está retratando, más no, todavía no está el documental. Todavía no está lo interesante de este personaje. ¿Qué lo hace interesante entonces, Jainer? ¿Qué lo hace interesante? En la historia, o sea, listo, ahí está el retrato. Entonces, ¿qué es lo que lo hace interesante a este personaje? Y a esta historia. Bueno, como dice Lake, que le falta una estructura, que le falta, pues que está muy lineal. Pues estoy un poco de acuerdo en ella, pues yo lo he estudiado. Me parece interesante porque lo admiro como persona, y es mi reto, que la gente vea lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Que la gente sienta lo que yo estoy diciendo, que la gente entienda, o sea, por qué él es interesante para mí. Y es algo que yo estoy construyendo, algo que yo quiero, por eso digo, yo necesito salir unos días con él, necesito que hacer ese trabajo de campo. Y por eso no puedo decir que tengo algo montado, sí, tengo algo lineal porque no tengo algo montado. Sí, yo creo que tienes que hacer más observación también más observación. Y más vivencia con él, ¿no? También eso quizás es lo que le hace falta. No sé ustedes qué piensen, chicos. ¿Qué más sienten que le hace falta a la historia? ¿Qué le sobra a la historia? ¿Alguien más? Yo creo que ella también pudiera pensar en el tema. ¿Qué tema quiero transmitir? Aparte de la supervivencia. Marvel también tenía una observación. Marvel. Yo creo que el ejercicio de escritura es súper importante para el avance de este documental, porque es rescatar, o sea, tú lo que quieres básicamente es rescatar la esencia del trabajo de este hombre. Entonces, hay muchos momentos en la vida cotidiana de este hombre, pero hay momentos que pueda que pasen todos los días, pero en sí guardan lo que es y digamos lo que sería el alma de tu documental. Entonces, yo, de hecho, le estaba escribiendo a Jaime, como, mano, o sea, es una gran historia que pues tienes que empezar a estructurarla y a escribir qué cosas te sirven y cuál es la esencia que quieres sacar, porque pues si es por hacer el documental, o sea, la puedes tirar por muchos lados, pero si no defines el qué iría, o incluso yo creo que contigo también influye el tema del tiempo, porque uno lo puede contar en 5 minutos, pero así como lo puedes contar en 5 minutos, la puedes contar en 2, diría yo. Entonces, es muy bonito el contenido de tu historia. Tienes una joya, mi hermano. Listo. Bueno, ¿Alguien más? gracias. Yo tengo otra pregunta para que no me la describir qué pasa allí para que sea importante verlo. Sí, o sea, y esto va amarrado un poco como hacia el enfoque también, o sea, pues es porque, o sea, entonces esa pregunta, por ejemplo, tenerla presente para esta siguiente escritura que vamos a hacer para mañana, ¿vale? Que ya les digo qué es. Entonces... Listo. Y él también tiene, quiero agregar otra cosa, él también tiene algo muy en particular, y es que mucha gente lo conoce desde hace rato. Él era alcohólico,
Era alcohólico. Entonces mucha gente lo admira hoy en día porque él pudo salir de ese estado de alcoholismo. Pues la gente, sus clientes también hablan de él y lo ven con mucha admiración porque hubo un cambio en su vida también. Entonces allí cambia un poco más la cosa porque Claro. tiene otra motivación. No solamente porque está trabajando por su familia. Exacto. Ha venido de una transformación. Entonces ese elemento es importante, Jaina. Claro. Y esos son los elementos que tú empiezas a encontrar, pues justamente también para eso hacemos estos ejercicios de poderlos verbalizar y escribir también, porque cuando recibimos el feedback de los otros, pues ahí vienen esas cosas que sí sabemos, pero que no ponemos, que no escribimos, que no contamos, ¿no? Como esto, Claro. que es un elemento diferenciador de la historia, ¿sí? Es esa transformación que tiene él, ese cambio, ese reto que tuvo que tener él. Entonces viene de allí. A buscar, digamos, la supervivencia de su familia, sino por otros temas, ¿no? Para sacar adelante su familia, sino por otros temas. Entonces, forma. ¿Cuál sería el tema? Tenemos que pensar en el tema. ¿Cuál crees que sería el tema? ¿Qué tema? ¿Es la supervivencia, sí? Que la supervivencia siento que es un segundo plano. Sí, tienes razón, Lake. La supervivencia es un segundo tema. Siento que el tema central de su película todavía no está muy claro, porque puede ser digamos que puede ser el tema. Puede ser la el amor, puede ser el amor. No, porque él es una persona que cambió, pues, que cambió por su familia, que cambió. Sí. No, o sea, hacer ese trabajo no es un trabajo fácil, es un trabajo Es verdad. de sol a sol, pudiendo hacer, no sé, alguna otra cosa un poco más sencilla, siendo una persona mayor. Yo voy a poner el tema como la familia, pero no estoy segura si ese es el tema, ¿eh? O sea, también te lo dejo como tarea para que pensemos en eso, si es por ahí o no. Porque es que la relación que tú tienes la relación que todos tenemos con nuestros personajes es diferente porque además muchos de nuestros personajes son nuestros familiares. La sobrina, tu tío, la prima, la que está embarazada, la mamá. Claro, tú te relacionas diferente con tu familia. A tu familia un poco, ¿no? Un poco como lo que contabas en de su película, ¿no? La manera como tú te acercas o como abordas, tú sabes que pues a tu mamá tú la ves, o sea, si yo hubiera hecho la película que hace Zenet, claramente hubiera sido otra película. Así hubiera sido el mismo tema.